Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje que no se detiene, el viaje de nuestras vidas. Continúa este viaje. Ya hoy es lunes 20 de marzo del 2023. Son las 5:01 de la mañana. Algo que el Señor me está cargando con eso y que tiene que ser así y va a ser así. Hemos estudiado un tema vamos a seguirlo estudiando. Hay un versículo, esto ya lo hemos analizado, no voy a profundizar en eso hoy porque ya lo hicimos. Simplemente voy a tomar la frase que dijo el rey Ezequías después de que Dios lo condena a muerte a través del profeta Isaías en el segundo libro de Reyes capítulo 20 y en Isaías capítulo 38. Voy a tomar la frase que tiene que ser, de aquí en adelante va a ser la columna vertebral de ahorro digital e inmobiliario en todo lo que se haga y en todo lo que se diga. Andaré humildemente todos mis años. Eso está en Isaías 38:15. Esa frase yo ayer le decía a los agentes inmobiliarios que se conectaron. Este devocional hoy es loquísimo. Usted téngame paciencia y siga orando por mí, porque esto es así, mire. Andaré humildemente todos mis años, Isaías 38:15, es una frase que Dios nos regaló y es del Señor para Adi. Yo le decía ayer a los que se conectaron en el devocional que deben colocarla no sé, en todo lado, en todo lado. Donde quieran hacerlo, donde el Espíritu Santo les guíe. Yo les hacía propuestas, por ejemplo, en el protector de la pantalla del celular, que eso quede así, ¿sí? Ahí. Escriban la frase y la coloquen en su habitación. Esta frase tiene que estar colocada, debe hacerse sí o sí en las camisetas de Adi, y esto no es una opinión que le vamos a pedir a nadie, esto sí o sí hay que hacerlo en las camisetas de los agentes inmobiliarios. En la parte izquierda del pecho está Adi, el sello de Adi, en la parte derecha, allá, al otro costado, debe decir literalmente: andaré humildemente todos mis años, y la cita bíblica ahí, porque esta empresa depende de eso y se los voy a demostrar con David. Es algo a lo que el Señor nos está llevando. Esta frase debe estar donde se coloque el logo de Adi, y cuando se hagan los Zoom de capacitación habrá una parte netamente corporativa que es la parte del plan de compensación y las ventas y los nuevos proyectos y todo este cuento que es por lo que es la esencia del funcionamiento de la empresa en lo material, en lo físico. Pero el trasfondo de todo esto es que cada agente inmobiliario debe entender que debe andar humildemente todos sus años, y si no, no va para ninguna parte, porque si no anda humildemente en todos sus años, pues Dios no lo va a acompañar, Dios no lo va a dirigir, Dios no le va a dar sabiduría, Dios no le va a dar clientes. Llore, grite, patalee, revuelque, se haga lo que quiera, va a hablar de la empresa en todo lado y le va a hablar, pero nadie le va a copiar. Es así sencillo. No va a haber inversionistas, no va a haber clientes finales, no va a haber aliados estratégicos, o sea, pero el agente inmobiliario que entienda la esencia de lo que es andar humildemente todos sus años, como lo entendió Ezequías, casi llegando a la puerta de la tumba, y Dios lo regresa allá para darle 15 años más para que le enseñe al pueblo de Israel este principio. Oiga, como lo entendió David desde su niñez, y hoy vamos a comenzar a estudiar la vida del rey David.
Esto simplemente es algo que sé que es de Dios para la empresa y que tiene que ser el ADN de la empresa. Así como el ADN en lo físico de la empresa de ADI es el negociar con tierra y todo el tema de finca raíz y toda la parte inmobiliaria, en lo material, en lo espiritual es andar humildemente todos mis años y que eso lo entienda el fundador y que eso lo entienda el que está al frente del marketing y toda la cara pública de la empresa en las redes sociales y que esto lo entienda cada agente inmobiliario y que esto lo entienda Raimundo y todo el mundo desde la coronilla de la cabeza en la empresa hasta la planta de los pies. Esto es de Dios. Punto. Aquí no se le piden, o sea, cuando es de Dios, esto no se somete a votación. La democracia funciona aquí en los gobiernos de los hombres, pero es que esto es de Dios y Dios siempre ha querido poder tener a alguien o algunos o muchos que le copien sus ideas porque la gente generalmente dejó a Dios por fuera de la conversación. Nosotros lo estamos incluyendo en nuestras conversaciones. Es más, estamos hablando con Él y lo estamos haciendo en secreto y después lo vamos a hacer en público. Esto es un proceso maravilloso al que Dios nos está llevando. Como esto es de Dios, no le vamos a pedir consentimiento a nadie, simplemente ni le vamos a pedir opiniones a nadie, simplemente es algo que el Señor quiere que se haga y se tiene que hacer. Si esto no se hace, apague y vámonos. ADI no va a funcionar. Es así de sencillo. Es llano, es plano, es sencillo, es fácil de entender. Ahora la gente nos va a preguntar, esto es un proceso al que nos va a llevar el Señor de una manera progresiva, pero la gente va a mirar ADI y lo que estoy diciendo aquí es que son cosas que a mí me pasan que son de loco y no las puedo explicar. Pero la gente va a mirar el letrero A y le van a decir, ¿eso qué significa? La A es ahorro, la D es digital y la D digital y la otra I es inmobiliario. Y usted tiene que tener la capacidad de explicar ahorro digital e inmobiliario, qué significa esa sigla, qué contiene eso, como la almendra por dentro, como cuando usted abre una fruta, ¿qué hay por dentro? Usted explica eso, ¿no? Y al otro lado ellos van a ver que dice aquí en la camisa, en la camiseta, dice, andaré humildemente todos mis años, Isaías 38:15. ¿Y eso qué significa? Y la persona, cada agente inmobiliario, debe tener la capacidad de explicarlo, pero no solamente de entenderlo, sino de comprenderlo y de transmitirlo. Y el mensaje va a ser tan fuerte que esto literalmente va a transformar vidas. Y de entrada, simplemente porque el agente inmobiliario se pare de frente a su cliente y comience a hablarle de lo que es el plan de compensación o de lo que es el negocio como tal, solamente esto va a llamar mucho la atención, el andaré humildemente todos mis años, y entonces muchas vidas comenzarán un proceso de transformación divina. Lo que Dios quiere es crear un efecto en cadena, un efecto dominó. Es así, es así. Yo ayer le decía a los agentes inmobiliarios que se conectaron, yo ayer les decía, colóquenlo en alguna parte, colóquenlo, no sé, esto tiene que ser el todo de nuestra vida, individual, pero esto ya tiene que ser algo colectivo y tiene que ser algo de empresa como tal, porque ADI definitivamente, lo hemos dicho siempre y no me cansaré de repetirlo, es la excusa divina perfecta de nuestro buen Dios, ideada y creada por Él, que la disfrazó de negocio corporativo. Eso es otro cuento, para pagarle impuestos a la DIAN y funcionar legalmente y que nadie se sienta así nadie se sienta como ignorado, ¿no? Sino todos tenidos en cuenta acá, todos, desde el Estado hasta, hasta toda la parte pues que tiene que ser corporativa como tal, aquí entre los hombres, para bendecirnos y hablarnos al corazón. Y de hecho Dios nos está bendiciendo y también nos está hablando al corazón, pero no quiere bendecirnos solamente a nosotros,
y hablarnos al corazón solamente a nosotros, sino quiere bendecir a muchas personas y hablarle al corazón a muchas personas. Bueno, yo dejo hasta ahí, yo dejo hasta ahí. Andaré humildemente todos mis años, esa es la frase que tenemos acá en un conflicto existencial, en una crisis muy profunda que tuvo al borde de la tumba el profeta Ezequías, el profeta no, el rey Ezequías, y esto fue algo que tuvo que llegar al borde de la tumba para poderlo entender. Lo tremendo es que hubo un muchachito que lo entendió, andaré humildemente todos mis años, lo entendió David desde su niñez, y yo quiero leer la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, solamente voy a leer por cuestión de tiempo, y les voy a pedir que mañana se conecten, porque esto comenzó y no va a terminar. 183. Página 183, en las Biblias que distribuyen en GHL. En el versículo 1, página 183, versículo 1, voy a leer desde que David es llamado a ser ungido rey en Israel. Porque este muchacho David, desde niño, andó humildemente todos sus años hasta el día de su muerte. Y vamos a hacer un análisis de cuáles fueron los triunfos, de cuáles fueron las victorias, de cómo fueron tan sistemáticas los triunfos y las victorias de David toda su vida. David llegó a gobernar el reino más grande de Israel, más allá de las fronteras que incluso Dios llegó a entregarles. O sea, fue cuando el pueblo de Israel o la nación israelí fue la edad de oro, por decirlo de alguna manera, de la nación israelí. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Por qué desechó Dios a Saúl, que fue el primer rey de Israel? La respuesta es tajante y es cortante. Por altanero, por orgulloso, por soberbio, por no hacer lo que Dios le decía. Dios le había dado una orden a Saúl y Saúl no la cumplió al pie de la letra como Dios se la mandó, sino de acuerdo a su conveniencia. En ese no voy a entrar. Pero cada vez que veamos de aquí en adelante la palabra Saúl en la Biblia, usted piense en el orgullo. Eso es, Saúl en la Biblia es símbolo de egoísmo y de orgullo. Una persona que desecha la voz de Dios y el mandamiento de Dios entregado a través de un hombre de Dios como Samuel por hacer su propia voluntad. O sea, Saúl quiere hacer lo que se le da la gana. Saúl es el tipo de hombre y el perfil de hombre que hace lo que le conviene y lo que le parece y no lo que Dios ordena. Eso es Saúl, sinónimo de orgullo, sinónimo de soberbia. Entonces Dios lo desecha para que ya no sea rey, para que ya no sea rey. Llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Dios dice, este no me sirve, lo muevo del reino y voy a establecer a otro. Listo. Versículo 2. Y le dice Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. O sea, Saúl es tan orgulloso que es capaz de matar al hombre de Dios si sabe que va a ungir a otro que lo remueva del cargo, ¿no? Entonces, miren este tema tan interesante acá. Jehová le responde a Samuel, porque Samuel es el profeta de Dios, y hablan, Samuel habla, Dios le responde, no sé cómo lo escucha, no sé si es audiblemente o le pasa a veces lo que me sucede a mí, que son pensamientos y son ideas que llegan, pero son muy recurrentes, y cuando voy a la Biblia se confirman esas ideas con los pensamientos que tengo. Yo les estoy hablando de lo que me pasa a mí, es una locura. Sí, pero yo quiero que usted me lo experimente, es así. Entonces Samuel habla con Dios, Dios habla con Samuel, Dios le dice: toma contigo una becerra de la vacada y di
a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré. Isaí es el papá de David, ¿no? Pero David tiene otros 7 hijos, o sea, en la antigüedad se tenían muchos hijos, ¿ya? Y te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y sus hijos, los llamó al sacrificio. Un sacrificio era que tomaban una oveja, la mataban, derramaban la sangre, quemaban parte del animal en fuego. Este fuego con el animal quemado subía al cielo. Una parte de la oveja se quemaba, la otra parte se apartaba para que los invitados al sacrificio comieran de esto. O sea, era como invitar a Dios a comer, pero los que estaban físicamente allí de cuerpo presente, que eran los humanos, comían parte del animal, y Dios comía, era lo que subía, entre comillas, para que me entiendan, lo que subía al fuego que se dejaba ya quemando hasta que se convirtiera en ceniza. Dios comía, era lo que subía en humo al cielo. Yo sé que me están entendiendo. Así, ese era el sacrificio, ¿ya? Era invitar a Dios a comer por orden de Dios, o Dios los invitaba a comer y participaba. Una parte se quemaba, lo que se quemaba totalmente, que se volvía carbón y subía al cielo como humo. Eso era lo que Dios comía, entre comillas, y las personas al lado de eso estaban comiendo carne, como usted y como yo lo hacemos cuando comemos. Así es sencillo. Bueno, se me está acabando el tiempo. Entonces, esta historia continuará. Los espero mañana a las 5 de la mañana. Vamos a orar. Señor, entregamos en tus manos nuestras vidas. Yo te doy gracias porque andaré humildemente todos mis años no es simplemente un mensaje que palabras se las lleva el viento, sino es un mensaje de palabras que ahora se incorpora o tiene que incorporarse, es lo que está en el centro de tu corazón, a la vida de la empresa, para que cada agente inmobiliario lo entienda, lo comprenda, lo medite, lo asimile y lo viva, Padre, en su vida. Dios, entrego en tus manos nuestras vidas y te pido, Señor, que nos enseñes a andar humildemente en todos nuestros años, en todos nuestros días, a cada paso del camino de nuestra vida, Dios. Entrego en tus manos hoy, cubriendo con la sangre del Cordero nuestras vidas y declarando y desatando sobre ellas sanidad y medicina, y la santidad y la sabiduría que tú quieres poner sobre todos nosotros. Padre, gracias. Gracias por nuestras vidas. Nos entregamos a ti, nos cubrimos con la sangre del Cordero y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Chao, chao. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer.